Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el subcontinente indio fue una de las regiones más ricas del planeta. Durante siglos rivalizó en riqueza con China y con toda Europa junta. Sin embargo, tras 200 años de dominio británico, la India se convirtió en uno de los rincones más empobrecidos del mundo. ¿Cómo fue posible que algo así ocurriera? Para entenderlo tenemos que empezar desde el principio. Y el principio, curiosamente, tiene que ver con algo que todos hacemos todos los días: comer. Capítulo 0. Las especias deben fluir. Para comprender cómo comenzó la colonización de la India, primero hay que entender qué fue lo que empujó a los europeos a ir hasta allá en un primer momento. El problema de Europa era, en el fondo, bastante simple. Era un problema de cocina. La comida europea era tremendamente sosa. En el continente europeo no había especias potentes. Sí, teníamos romero, perejil, eneldo, pero eso no se compara ni de lejos con la pimienta, la canela o el jengibre. Y eso explica, en parte, por qué los restaurantes asiáticos están presentes en absolutamente todo el mundo, mientras que los restaurantes con cocina europea típica son mucho más escasos fuera de sus fronteras. Las cocinas asiáticas sencillamente tienen mejores especias. Incluso los mejores platos europeos suelen necesitar ingredientes que vienen de Asia, de África o de América. La cocina europea, sin ese préstamo continuo de sabores de otras partes del mundo, es bastante limitada. Por eso, durante miles y miles de años, los europeos importaron especias desde Oriente. Los rastros más antiguos de especias asiáticas encontrados en Europa se remontan a hace 12.000 años. Las primeras civilizaciones tienen unos 6.000 años de antigüedad. Eso significa que el comercio de especias es más viejo que la civilización misma, más viejo que las ciudades, que la escritura, que los reinos. Antes de que existiera nada de eso, ya había rutas de especias cruzando el mundo. ¿Cómo era posible mover especias a semejantes distancias en tiempos tan remotos? La clave está en la naturaleza química de las propias especias. Muchas contienen sustancias con propiedades irritantes o ligeramente tóxicas que las plantas producen precisamente para ahuyentar a los pequeños animales que podrían comérselas. En los seres humanos, por ser organismos más grandes, esos compuestos tienen un efecto mucho más suave, pero siguen cumpliendo una función muy práctica: conservan el producto. Las especias se deterioran lentamente, lo que hacía posible transportarlas a lo largo de enormes distancias, incluso en la Edad de Piedra. ¿Y cómo funcionaba ese comercio? Era una cadena. Primero, las especias se recolectaban en su lugar de origen. Luego llegaban a un centro comercial cercano, donde un mercader compraba partidas más grandes. Ese mercader las llevaba a la siguiente ciudad y las vendía con beneficio. Como cada aldea pequeña no necesitaba grandes reservas de pimienta o de nuez moscada, los compradores locales adquirían solo lo que necesitaban para el día a día, y el excedente lo recogía otro comerciante que lo llevaba más lejos. Y así sucesivamente. Esa cadena comenzaba en algún lugar del sureste asiático y se extendía hasta Europa, Asia Central y partes de África. Un sistema de mercado descentralizado, sin ningún tipo de coordinación central, que funcionaba sorprendentemente bien. Ahora bien, entre el lejano oriente y el oeste de Europa hay montañas enormes y vastos desiertos, lo que significa que, en la práctica, existían solo dos grandes rutas de comunicación. La primera atravesaba China hacia Asia Central y desde allí hasta Europa. Esta ruta sería conocida más adelante como la Ruta de la Seda. La segunda pasaba por la India, el Oriente Medio, y desde ahí llegaba a Europa. Como resultado, la India y China controlaban cada uno de los principales corredores comerciales del mundo. En el caso de la India, además, contaba con una riqueza natural extraordinaria: grandes ríos. El Indo, el Ganges, el Brahmaputra, todos ellos atravesaban algunos de los territorios más fértiles del planeta. Durante miles de años, los valles de esos ríos funcionaron como auténticas autopistas del comercio, canalizando el flujo de mercancías, incluidas, por supuesto, las especias.
A lo largo de esas rutas comerciales y en las orillas de esos grandes ríos fueron floreciendo civilizaciones que durante larguísimos periodos de tiempo estuvieron entre las más ricas del mundo. Vale la pena aclarar aquí que en aquellos tiempos no existía todavía el concepto unificado de India tal como lo conocemos hoy. Durante la mayor parte de la historia, ese territorio correspondía más o menos a lo que llamamos el subcontinente indio, es decir, las tierras que hoy ocupan la India, Pakistán y Bangladesh. En este episodio nos centraremos principalmente en la India, pero su historia está tan estrechamente ligada a la de sus vecinos que los mencionaremos también cuando sea necesario. Lo que sí es claro es que la India se convirtió en el mercado de especias más grande del mundo. Y con el tiempo, los seres humanos aprendieron también a construir barcos capaces de hacer viajes largos. Al principio, estas embarcaciones se desplazaban pegadas a la costa, lo que facilitaba el comercio y permitía refugiarse en tierra ante cualquier problema. Así fue tomando forma una nueva ruta marítima que arrancaba en el sureste asiático, recorría la costa de la India, rodeaba la península arábiga y llegaba hasta Egipto. En la práctica, esto significaba que la India controlaba dos de las principales arterias que conectaban Oriente con Europa. A lo largo de los siglos, la ruta marítima fue ganando importancia, a medida que los marineros aprendían a aprovechar las corrientes oceánicas y los vientos para acortar caminos. Y durante larguísimas épocas, distintos imperios intentaron hacerse con el control de esas rutas, no solo en la India, sino también en Europa y en el Oriente Medio. En el siglo X había un estado que había logrado monopolizar prácticamente todas las rutas comerciales de especias: el Imperio Otomano. Los otomanos eran turcos que habían sido empujados hacia los territorios de la actual Turquía por la expansión mongola. De los mongoles adoptaron muchas de sus prácticas de gobierno y sus técnicas militares, lo que les permitió conquistar un territorio tras otro hasta extender su imperio por una enorme franja del mundo. Controlaban las dos grandes rutas que unían la India con Europa, y al no tener competencia real en el comercio de especias, empezaron a subir los impuestos y los aranceles. Los cobros se volvieron tan elevados que el flujo de especias hacia Europa se redujo de forma drástica. El resultado fue una escasez en el continente, y con ella una subida aún mayor de los precios. Las especias se convirtieron en artículos de lujo, casi inaccesibles para la mayoría de la gente. Capítulo 1. El primer contacto. Hay un principio bien conocido que viene a decir algo así, como que la avaricia no tiene límites, y en esta historia esa idea lo explica casi todo. Cuanto mayor era la distancia a la India, más caras resultaban las especias al llegar a destino. Uno de los países más alejados del subcontinente indio en toda Europa era Portugal. Los portugueses encontraron un remedio parcial a la falta de especias: la caña de azúcar. El azúcar puede mejorar notablemente el sabor de muchos alimentos, y en el sur del reino comenzaron a cultivarla. Pero a medida que la población crecía, la demanda de azúcar también aumentaba. El problema era que la caña de azúcar necesitaba un clima cálido y húmedo, que en Europa solo se daba en el extremo más meridional de Portugal y en el sur de España. Era demasiado poco territorio para satisfacer una demanda creciente. La respuesta portuguesa fue empezar a colonizar islas del Atlántico, las Azores y Madeira. Madeira resultó ser especialmente fértil, cálida y húmeda, perfecta para el cultivo de caña de azúcar. El único inconveniente era que estaba muy lejos de la metrópoli. Y aquí aparecía el gran problema de la navegación tradicional. Los barcos de la época preferían navegar pegados a la costa. Si faltaba viento o se agotaban las provisiones, siempre había tierra cerca donde refugiarse. En alta mar, esa opción desaparecía, y con ella la seguridad. La solución llegó de los astilleros portugueses. Sus ingenieros diseñaron un nuevo tipo de embarcación, la carabela. Este barco tenía velas triangulares que le permitían navegar contra el viento, algo que los barcos anteriores no podían hacer.
Eso lo hacía mucho más seguro y rápido para las conexiones comerciales con las colonias azucareras, y habría posibilidades que antes eran impensables. Con las carabelas, los portugueses podían aventurarse mucho más lejos que antes, no solo hasta las Azores o Madeira, sino prácticamente a cualquier punto del planeta, siempre que llevaran suficientes provisiones a bordo. Y al ver esa posibilidad, empezaron a explorar las costas de África. La franja costera a lo largo del Sáhara no ofrecía muchos recursos. La arena del desierto llegaba casi directamente al mar. Había muy pocas poblaciones y, por lo tanto, pocas posibilidades de reabastecerse. A eso se sumaba que los vientos predominantes en esa zona favorecían la navegación hacia el norte, lo que significaba que intentar bajar desde Europa hacia el sur, bordeando África, terminaba siempre con los barcos siendo empujados de vuelta. Era como intentar nadar contra la corriente. La carabela, capaz de navegar contra el viento, rompió esa barrera. Empezaron las expediciones reales con el objetivo de explorar las costas africanas. Cada cierto número de viajes se construían pequeños fuertes comerciales y puntos de intercambio con los mercaderes locales. Tras casi un siglo de exploración sistemática, los primeros barcos portugueses lograron rodear África completamente y llegaron al puerto de Mombasa, en lo que entonces llamaban las Indias Orientales. Allí se produjo el primer contacto con las autoridades locales, y ese encuentro salió muy mal. Pero antes de hablar de todo eso, hay que entender por qué los portugueses fracasaron en su primer intento. Y la respuesta es fascinante, porque no fue un problema militar ni económico. Fue un problema cultural. Los enviados portugueses llegaron a la India convencidos de que sabían cómo funcionaba el mundo y se equivocaron de cabo a rabo. Las autoridades locales los consideraron rudos, ignorantes, gente que no era capaz de distinguir entre el hinduismo y el cristianismo. Eso cerró todas las puertas para cualquier acuerdo comercial serio. Aún así, algo rescataron de aquel primer viaje. Se llevaron consigo a varios habitantes locales para que los portugueses pudieran aprender, de primera mano, las costumbres y maneras del lugar. Un gesto pequeño, pero que resultaría clave para lo que vendría después. Capítulo 2. Los primeros pasos de la colonización. Con esa lección aprendida, las siguientes expediciones salieron de Portugal mucho mejor preparadas. Ya no llegaban como elefantes en una cacharrería. Llegaban con conocimiento, con protocolos, con respeto. Y funcionó. Poco a poco, los gobernantes locales empezaron a permitir que los barcos portugueses comerciaran en los puertos de la India. Y en ese momento ocurrió algo que cambiaría la historia económica del mundo. El comercio de las especias, que había sido estrangulado durante décadas por los altísimos aranceles del Imperio Otomano, volvió a respirar. Los primeros barcos que regresaron cargados de especias obtuvieron ganancias enormes, una rentabilidad que era casi imposible de ignorar. Y así, como era de esperar, el dinero llamó al dinero. Se financiaron más expediciones, los barcos se hicieron más grandes, los viajes más frecuentes, las flotas más numerosas, y el éxito portugués no tardó en despertar el apetito de otros. Holandeses, franceses, ingleses y varias potencias europeas más comenzaron a enviar sus propias expediciones hacia la India y el sureste asiático. Era una carrera que nadie quería perderse. La India, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Reconstruyó sus puertos y sus redes comerciales para recibir a todos esos visitantes. Y los europeos, igual que habían hecho antes los portugueses en África, empezaron a alquilar parcelas de tierra donde fundaron pequeños enclaves comerciales. Desde esos puntos compraban las especias producidas en la India y abastecían los barcos que traían mercancías del sureste asiático. Así fue tomando forma una red de pequeños fuertes y colonias comerciales que se extendía desde los puertos europeos, siguiendo la costa africana, hasta llegar a la India y más allá. Todo ello por el acceso a esas especias tan codiciadas. Pero con el tiempo, el interés europeo fue creciendo y diversificándose. Ya no eran solo las especias.
Los tejidos indios y el índigo para teñir la ropa también empezaron a despertar la ambición de los comerciantes europeos. Y hacia el año 1600, los británicos pisaron por fin suelo indio. Lo hicieron bajo el nombre de la Compañía de las Indias Orientales. El nombre venía de una distinción geográfica muy concreta. América era llamada entonces las Indias Occidentales, así que Asia del Sur pasó a ser las Indias Orientales. Era un nombre comercial, no político, porque hay que dejar esto muy claro. Al principio, todo esto era un negocio, no una conquista, no una misión imperial. Los británicos querían ganar dinero, no gobernar a nadie. El gobierno británico le concedió a la compañía el monopolio del comercio con la India. Quien quisiera comerciar con ese país necesitaba una licencia de la compañía. Sin ella, nada. El monopolio también facilitaba algo muy práctico para el Estado: cobrar impuestos. Es mucho más sencillo controlar a un solo actor grande que perseguir a decenas de empresas rivales. Al comprar el monopolio, la compañía le pagaba al Estado una especie de tarifa fija, y quien comerciara sin permiso se arriesgaba al arresto y a que le confiscaran toda la mercancía. El problema era que el gobierno británico todavía no tenía fuerzas del orden propias en la India, así que fue la propia compañía la que asumió esa función. Le resultaba sencillo. Sabía perfectamente quién trabajaba para ella y quién no. Con el monopolio en la mano, la compañía fue abriendo puestos comerciales por toda la India. Los mapas de 1750 muestran decenas de asentamientos británicos dispersos por las costas del subcontinente. Aquí y allá aparecen pequeños enclaves franceses y portugueses, pero no hay duda de quién lleva la delantera. Los británicos habían dominado por completo el comercio entre la India y Europa. Capítulo 3. La caída del Imperio Mogol. Mientras los europeos hacían sus negocios en los puertos costeros, en el interior del subcontinente algo mucho más grande estaba ocurriendo. El Imperio Mogol, la potencia dominante de la región, libraba guerras y conquistaba territorios sin descanso. En su mejor momento, era la superpotencia de su época. Sus dominios se extendían desde lo que hoy es Bangladesh hasta Afganistán, abarcando la mayor parte de la India y generando alrededor de una cuarta parte del Producto Interior Bruto mundial. Era tan poderoso que ninguna fuerza europea tenía la menor posibilidad de conquistarlo directamente. Entonces, ¿cómo terminó todo en manos de los británicos? La respuesta está en los propios errores del imperio. Los mogoles se expandieron demasiado rápido y demasiado lejos. En lugar de consolidar los territorios recién conquistados, los emperadores seguían avanzando sin parar. Y las guerras cuestan. Cuanto más grande es el territorio, más lejos tienen que marchar los ejércitos, más suministros necesitan y más cara se vuelve cada campaña. Llegó un momento en que los gastos militares superaron con creces los ingresos que generaban las nuevas provincias. Y cuando el dinero empieza a faltar para el ejército, también falta para la población. El descontento creció. La hostilidad hacia el poder central se fue extendiendo como una mancha de aceite. Pero había más. La expansión constante abría nuevos frentes y multiplicaba el número de vecinos que podían convertirse en enemigos. Y la forma en que los mogoles integraban a las élites locales era una receta para el conflicto. Obligaban a los líderes regionales a servir en la corte imperial. Uno de esos señores sometidos consiguió escapar, reunir fuerzas y desencadenar una rebelión que creció hasta convertirse en la Confederación Maratha. Para complicar aún más las cosas, el imperio mogol se apoyaba en una élite musulmana y en la práctica había persecuciones contra los hindúes. La Confederación Maratha, en cambio, tenía raíces profundamente hindúes. El resultado fue que numerosas comunidades hindúes apoyaron a los rebeldes. Y así, mientras el imperio perdía provincias frente a las rebeliones internas, otras potencias rivales aprovecharon la oportunidad para atacar desde fuera. Era un círculo vicioso perfectamente destructivo. Con cada región perdida, el tesoro se vaciaba un poco más. El ejército se debilitaba, y eso facilitaba los siguientes ataques. El país cayó en una espiral de guerras civiles. Primero vinieron las invasiones persas.
Después, la Confederación Maratha terminó de desmembrar lo que quedaba del otrora invencible imperio mogol. Y en ese vacío de poder, en ese momento de máxima fragilidad, apareció una oportunidad que alguien no tardó en aprovechar. Capítulo 4. La conquista corporativa. En 1756, Gran Bretaña y Francia entraron en conflicto. Este enfrentamiento recibe nombres distintos según el lugar donde uno lo estudie. En América del Norte se le llama la Guerra Franco-India. En Europa se le conoce como la Guerra de los 7 años, y en la India se le denomina la Tercera Guerra Carnática. El caso es que, en medio de todo ese conflicto global, la Compañía de las Indias Orientales se encontró enfrentada directamente a su equivalente francesa. Y los británicos ganaron. Tenían más fondos, barcos más poderosos y artillería superior. La victoria fue clara, pero la compañía no había nacido para hacer la guerra. Su razón de existir era generar beneficios para sus accionistas en Gran Bretaña. Así que la pregunta era, ¿cómo convertir esa victoria militar en ganancias concretas? La respuesta llegó con una lección de economía política que sigue siendo válida hoy en día. En cualquier economía, ningún actor tiene un acceso al dinero tan directo como el Estado, porque el Estado tiene ejército y policía, y con eso puede cobrar impuestos. Controlar aunque sea una parte de esa recaudación fiscal era uno de los caminos más rápidos hacia la riqueza. La compañía lo entendió perfectamente y decidió arriesgarse. Se firmó un tratado de paz con una cláusula que, a primera vista, podía parecer un detalle menor. Pero como dice ese principio eterno sobre la letra pequeña, los detalles pequeños tienen consecuencias enormes. Según ese acuerdo, los empleados de la compañía recibieron el derecho a recaudar impuestos en las provincias de Bengala, Bihar y Orissa. A partir de ese momento, los impuestos de esas regiones no los cobraba el gobierno local, los cobraba una empresa privada extranjera, y eso le otorgaba un poder descomunal. Porque quien controla la recaudación fiscal controla en la práctica el funcionamiento del gobierno. Cualquier plan, cualquier proyecto, cualquier decisión política necesita dinero, y si el dinero lo tiene la compañía, el gobierno tiene que ir a pedírselo. Y la compañía podía decidir si darlo o no. Con el tiempo, los británicos fueron reteniendo cada vez más recursos para sí mismos, enviando la mayor parte de las ganancias directamente a Gran Bretaña. Los gobernantes locales, para conservar aunque fuera una pizca de influencia, se veían obligados a ceder a la compañía más y más derechos políticos a cambio de acceso a sus propios fondos. Así, poder tras poder, concesión tras concesión, se fueron quedando sin nada. Hasta que los británicos tuvieron el control total. Parte de los impuestos recaudados se destinó a crear un ejército indio bajo mando británico, formado por soldados reclutados en los territorios controlados por la compañía. Ese ejército, equipado con armas de fuego modernas, artillería de última generación y respaldado por una marina poderosa, tenía capacidad más que suficiente para aplastar cualquier intento de resistencia. Y mientras tanto, buena parte de las riquezas extraídas de esas tierras conquistadas viajaba directamente a los bolsillos de los accionistas en Londres. Todo esto contaba con el respaldo del gobierno británico, y no era casualidad. Muchos de los altos funcionarios del Estado tenían intereses directos en la Compañía de las Indias Orientales, eran accionistas, así que las leyes que se aprobaban fortalecían a la empresa y, de paso, llenaban los bolsillos de esos mismos funcionarios. Un sistema redondo, perfectamente diseñado para beneficiar a quienes lo controlaban. El modelo que se había puesto en marcha en Bengala, Bihar y Orissa no tardó en extenderse por todo el subcontinente. Los británicos introdujeron lo que se conoció como la doctrina de caducidad. Si en algún reino indio no había un sucesor claro al trono, la compañía intervenía, apoyaba a una de las facciones en disputa y, a cambio de ese apoyo, instalaba a sus propios hombres como recaudadores de impuestos. Con el tiempo quedó claro para la mayoría de los gobernantes indios que resistirse era inútil, que los británicos eran demasiado poderosos. Muchos optaron por someterse voluntariamente a su influencia. Conservaban el título, el palacio, la apariencia del poder, pero estaban obligados a pagar tributos tan elevados a la compañía
que les resultaba imposible invertir en su economía o mantener un ejército capaz de plantar cara a los ingleses. Veamos un ejemplo concreto para entender cómo funcionaba esto en la práctica. El estado principesco de Hyderabad. A finales del siglo XVIII, el sultán, también llamado Nizam, de Hyderabad, se vio forzado a firmar un acuerdo con los británicos que convirtió, de facto, su territorio en un estado dependiente de la compañía. Según ese tratado, Hyderabad tenía que correr con los gastos de los funcionarios británicos destinados en su territorio. Y claro, esos funcionarios se asignaron sueldos absolutamente desorbitados que recaían sobre las arcas del Principado. Un comandante militar podía recibir 5.000 libras al mes, algo equivalente a aproximadamente $3.800.000 anuales en moneda actual. Una cifra que hoy nos dejaría boquiabiertos. Para hacer frente a semejantes gastos, el gobierno de Hyderabad tuvo que endeudarse. Pero aquí viene el truco. Los británicos impusieron una condición inamovible. Los préstamos solo podían solicitarse a la propia Compañía de las Indias Orientales. Y la compañía fijó un interés absolutamente draconiano, 24%. Así que cuando las exigencias financieras británicas seguían creciendo, Hyderabad se veía obligado a pedir nuevos préstamos a esa misma institución para poder pagar los anteriores. Una espiral de deuda despiadada, sin salida. Cuanto mayor era el endeudamiento, mayor era la capacidad de la compañía para imponer su voluntad. El Principado nunca pudo enderezarse, estaba atrapado por diseño. Capítulo 5. El saqueo sistematizado de la India. Para recaudar los impuestos que imponía, la compañía necesitaba recaudadores sobre el terreno, pero cada empleado adicional era un sueldo más a pagar y eso reducía los beneficios para los accionistas. El resultado fue que el número de funcionarios de la compañía en India era deliberadamente limitado. Estamos hablando de apenas unos pocos miles de funcionarios desplegados sobre un territorio inmenso, apoyados por alrededor de 300.000 soldados, la gran mayoría de ellos indios. En esas condiciones, la corrupción y los abusos florecían sin control. Nadie iba a denunciar a un funcionario corrupto ni a llevarle ante la justicia. Para garantizar el flujo de dinero a pesar de eso, se implantaron reglas de recaudación extremadamente rígidas. Los agricultores pagaban un impuesto sobre la tierra que ocupaban. La compañía hacía un inventario de las explotaciones, estimaba lo que debía recaudar cada zona y encomendaba a una persona concreta la tarea de reunir esa cantidad. Si el recaudador no alcanzaba la cifra marcada, se arriesgaba a ser despedido o degradado. Esto tenía una consecuencia muy clara. Cualquier funcionario que se preocupara por el bienestar de las comunidades locales o por el desarrollo a largo plazo era eliminado del sistema. En su lugar se colocaba a personas cuyo único objetivo era exprimir el máximo dinero posible. Con el tiempo, nadie en la administración pensaba en otra cosa que no fuera sacar hasta el último céntimo de la India. Las tasas impositivas variaban según la región, pero el principio era siempre el mismo: dejarle al campesino lo justo para sobrevivir, lo suficiente para no morir de hambre, pero tampoco que nunca pudiera acumular ahorros ni capital. Esta política fiscal de hierro tuvo una consecuencia terrible. Los campesinos dejaron de guardar reservas de alimentos, dejaron de tener colchones para los años malos. En la tradición de muchos gobiernos indios anteriores, los impuestos se calculaban como un porcentaje de la cosecha. Si el año era malo, la carga fiscal bajaba, y existían sistemas de apoyo comunitario y almacenes públicos para evitar el hambre. Bajo la compañía, una sola mala temporada podía significar que el campesino no pudiera pagar el impuesto, y no pagar el impuesto significaba la expulsión de sus tierras. Además, se introdujo una exigencia que lo complicó todo aún más. Los impuestos debían pagarse en dinero en efectivo. Hasta entonces, los campesinos podían saldar sus obligaciones con parte de la cosecha. Las comunidades se repartían los recursos entre sí, y el dinero en metálico era algo que se usaba principalmente para el comercio exterior. En el siglo XIX, la mayoría de los campesinos indios rara vez salían de su propio pueblo, igual que ocurría en Europa antes de la llegada del ferrocarril o el automóvil. La movilidad era muy baja y muy pocas familias rurales manejaban moneda contante y sonante. Así que los agricultores empezaron a vender sus cosechas para conseguir el efectivo que necesitaban para pagar el impuesto.
pero cuando todos hacían lo mismo al mismo tiempo, los precios se derrumbaban. Y como la gran mayoría de la población vivía de la agricultura, era muy difícil encontrar compradores con capacidad de pago. Incluso en años de buena cosecha, la venta no generaba ingresos suficientes para cubrir lo que exigía el fisco. En una economía sana, los impuestos que el Estado recauda vuelven a circular. El gobierno paga salarios a maestros, que compran alimentos, que sostienen a productores y así sucesivamente. Así funcionan los circuitos económicos modernos. Pero en el caso de la Compañía de las Indias Orientales, los ingresos fiscales no volvían a la economía india. Eran beneficios que se distribuían entre los accionistas en Londres. Aproximadamente 2/3 del presupuesto de la India británica se destinaban a esos dividendos. El tercio restante se gastaba en mantener la propia ocupación, principalmente en el ejército. En la práctica, los británicos extraían cada año alrededor del 8% del Producto Interior Bruto de la India de aquella época. Una proporción tan enorme de la riqueza del país fluía hacia Gran Bretaña que la India se quedaba sin recursos para invertir, sin capacidad de crecer, sin futuro económico posible. El dinero se iba, el mercado local se empobrecía y los campesinos tenían que buscar desesperadamente otras formas de conseguir efectivo. Muchas familias fueron obligadas a abandonar el cultivo de alimentos para producir en cambio artículos de exportación que interesaban a la compañía. El índigo, por ejemplo. El sistema funcionaba así. El campesino cultivaba índigo, se lo vendía a la compañía a cambio de dinero en efectivo, y con ese dinero pagaba el impuesto a la misma compañía. Un mecanismo perfectamente diseñado para convertir las tierras fértiles de la India en fábricas de materia prima valiosa para los británicos. Cuando ni eso era suficiente, se les arrebataba directamente la tierra a los campesinos para entregársela a terratenientes británicos adinerados. Los expulsados de sus propias tierras regresaban a menudo como jornaleros, trabajando ahora para otros en los mismos campos que antes eran suyos. Y a finales del siglo XVIII apareció un cultivo todavía más lucrativo que el índigo, el opio. China en aquella época no quería importar casi nada de lo que producía Occidente. Comerciaba principalmente a cambio de plata. Cuando a los británicos se les acabó la plata, descubrieron que había algo que sí despertaba un enorme apetito en el mercado chino: los opiáceos. Y entonces comenzaron a exportar opio de forma masiva. La proximidad geográfica de la India con China convirtió las regiones que hoy forman el noreste de India y Bangladesh en auténticas plantaciones de amapola y laboratorios de producción de opio. La Compañía de las Indias Orientales se convirtió así en el mayor imperio narcotraficante de su época. Sin exageración, la expansión de los cultivos de índigo, opio, caña de azúcar y otras plantaciones se hizo a costa de las tierras dedicadas a la alimentación. En condiciones normales, se podría haber ampliado la superficie agrícola útil construyendo sistemas de irrigación, pero no había capital para eso. El dinero se enviaba a Londres o se gastaba en el ejército. El resultado fue una escasez crónica de alimentos. A lo largo de 2 siglos, cientos de millones de personas sufrieron privaciones severas, y en las sucesivas oleadas de hambrunas que sacudieron el subcontinente murieron millones de personas. Aunque sería imposible mencionar aquí todas las catástrofes naturales que azotaron el subcontinente, las estadísticas son devastadoras. Entre 1793 y 1900, más de 35 millones de personas murieron de hambre en la India. Y eso no es todo, porque en las primeras décadas del siglo XX siguieron muriendo millones más. Todo esto, recordemos, en una de las regiones naturalmente más fértiles del planeta. Y aquí viene el ciclo cruel que se retroalimentaba. Cuanto más fallaban las cosechas, más tierras les eran arrebatadas a los indios, y mayor era el control británico sobre el territorio. Capítulo 6. La desindustrialización de la India. Al mismo tiempo que se convertía a la población en mano de obra agrícola barata, los británicos pusieron en marcha otro plan igual de devastador: arrancarle a la India su poderío industrial. Porque la ventaja económica india no venía solo de la abundancia de sus cosechas.
El país contaba también con una industria desarrollada y competitiva en sectores tan importantes como el textil, la metalurgia y la construcción naval. En los siglos XVIII y XIX, estas industrias eran los pilares de la economía india y se encontraban en un estado notablemente avanzado. Los británicos querían exactamente eso para sí mismos. El modelo que tenían en mente era sencillo y brutalmente eficiente. Las colonias suministrarían materias primas, algodón, caña de azúcar, índigo, minerales, que serían transportadas a Gran Bretaña, procesadas en fábricas inglesas, y los productos terminados serían exportados de vuelta a las colonias. El negocio era redondo, porque los ingresos por vender bienes manufacturados eran mucho mayores que los que se obtenían por vender materias primas. Gran Bretaña se enriquecía a pasos agigantados mientras sus colonias se empobrecían cada vez más. El primer sector en la mira fue la industria textil india. El contexto es importante aquí. Cuando los Estados Unidos de América declararon su independencia, dejaron de ser proveedores de algodón para Gran Bretaña. Londres necesitaba urgentemente un nuevo territorio que pudiera abastecer esa materia prima a bajo coste, y la India encajaba perfectamente. Y no era casualidad, porque los tejidos indios ya eran famosos en todo el mundo por su altísima calidad y sus precios accesibles, elaborados con algodón local. Hay que tener en cuenta que el objetivo supremo de la Compañía de las Indias Orientales, la empresa comercial que gobernaba buena parte del subcontinente, era maximizar sus beneficios a cualquier precio. Así que desplegaron recaudadores de impuestos prácticamente en toda la India, y a través de ellos impusieron a los productos textiles locales una tarifa descomunal que oscilaba entre el 70 y el 80%. El efecto fue inmediato y aplastante. Esos impuestos encarecieron tanto las telas indias que terminaron siendo más costosas que los productos importados desde Gran Bretaña. En un primer momento, la compañía sacó una tajada enorme de esos tributos, pero con el tiempo los comerciantes indios fueron virando hacia los tejidos británicos, simplemente porque eran más baratos. Los talleres artesanales y las manufacturas locales fueron cerrando uno tras otro, hasta que la inmensa mayoría quedó en ruinas. La India no ganó más tela ni tela de mejor calidad. Lo único que cambió fue que los productos locales fueron reemplazados por mercancías llegadas de las islas británicas. Pero entonces surge una pregunta lógica. ¿Por qué iba a querer la compañía destruir una fuente de ingresos fiscales tan jugosa? La respuesta tiene dos partes. Primero, resultaba muy lucrativo vender los conocimientos del artesanado indio a empresarios ingleses. Los ingenieros británicos utilizaron esos modelos y técnicas para diseñar sus propias fábricas. Segundo, la compañía tenía el monopolio absoluto del comercio con la India, lo que le generaba mucho más dinero exportando algodón en bruto hacia Gran Bretaña e importando telas británicas hacia la India, que lo que habría obtenido simplemente grabando la producción local. Mover mercancías a gran escala resultaba sencillamente más rentable que cobrar impuestos en origen. Esta misma táctica se repitió una y otra vez contra distintas industrias indias. El siguiente objetivo fue la industria del acero. La India producía uno de los mejores aceros del mundo, así que se le impusieron aranceles asfixiantes y el conocimiento técnico fue vendido a los fabricantes ingleses. Después llegó el turno de los astilleros. Se introdujeron normas que prohibían construir barcos oceánicos fuera de las islas, lo que destruyó la mayor parte de los astilleros indios y concentró toda esa poderosa industria naval en el Reino Unido. Con el paso de los años, la India fue vaciada de industria. Perdió la mayor parte de su capacidad manufacturera. En su lugar, fue forzada a orientar toda su economía hacia la producción de materias primas y cultivos que vendía a los británicos a precios bajos, mientras les compraba a ellos productos elaborados a precios altos. La compañía había sacado a la India del papel de productora de bienes terminados para convertirla en simple proveedora de materiales en bruto. Y para evitar que surgiera cualquier competencia industrial, solo se permitía a los indios más adinerados invertir en pequeños negocios. Alguien podía ser propietario de un periódico, pero tener participación en una mina de carbón estaba completamente fuera de su alcance. El resultado final fue una subordinación total y sistemática de la población local. Se les ordenaba cultivar determinados productos,
entregar sus ganancias, comerciar exclusivamente con los británicos y comprar únicamente sus mercancías, de tal manera que toda la economía girara en torno a los intereses ingleses. Esto era extraordinariamente beneficioso para los dueños de las fábricas. Tenían garantizado un flujo constante de materias primas baratas procedentes de la India y un mercado gigantesco de cientos de millones de personas que no podían comprar nada que no fuera de fabricación británica. La demanda india era tan brutal que superaba la capacidad productiva de las islas, lo que empujó a una aceleración de la innovación técnica. Se mejoraron los procesos de producción y se construyeron máquinas de vapor para trabajar a gran escala en la industria textil. Las telas fabricadas con esas máquinas regresaban luego a manos de los compradores indios. Gracias a este mecanismo, Gran Bretaña fue la primera nación en llevar a cabo la revolución industrial. Y aquí está la paradoja histórica que a menudo se silencia. La potencia industrial del Imperio Británico se construyó en gran medida sobre la pobreza deliberadamente fabricada de la India. Aquel país que antes tenía comunidades autosuficientes, con gobiernos locales frecuentemente democráticos y una economía próspera que financiaba el desarrollo regional a través de los impuestos, fue transformado en un territorio de campesinos empobrecidos obligados a producir materias primas para la industrialización británica. En ese proceso, los accionistas de la compañía se enriquecieron a velocidad vertiginosa. Uno de los propios funcionarios británicos lo dejó escrito sin ningún pudor, y vale la pena escucharlo. El principio fundamental de los ingleses era someter a toda la nación india de cuantas maneras fuera posible a sus propios intereses y beneficios. La población fue gravada hasta el límite de su resistencia. Cada provincia que pasaba bajo nuestro control se convertía en campo para una explotación intensificada. Y siempre nos jactábamos de cuánto habíamos aumentado los ingresos en comparación con lo que los gobernantes nativos se habían permitido recaudar. Capítulo 7. El gobierno de la India. Pero todo este proceso de colonización no fue sin resistencia. Hubo muchas guerras y levantamientos. Uno de los más significativos estalló en 1857, cuando más de 800,000 indios tomaron las armas contra el poder colonial. Aunque los británicos lograron finalmente sofocar la rebelión, quedó claro que la compañía no podría mantener su dominio sobre la India indefinidamente. Se tomó entonces la decisión de transferir el gobierno formal a la corona británica. Así nació lo que se conoce como el Raj británico. En 1858, el poder fue traspasado a la administración real, aunque manteniendo en gran parte el sistema de gestión anterior. El gobernador nombrado por los accionistas fue sustituido por un gobernador designado por la reina, y los propietarios de acciones fueron reemplazados por miembros del Parlamento, muchos de los cuales, por cierto, ya habían sido accionistas antes. Además, el gobierno británico se comprometió a pagar anualmente a la compañía una suma determinada a cambio del derecho a gobernar la India. Y como muchos parlamentarios eran al mismo tiempo accionistas, en la práctica estaban cerrando tratos consigo mismos. Pero el mayor miedo de la metrópolis era que volviera a estallar una revuelta masiva. A mediados del siglo XIX, la India tenía alrededor de 200 millones de habitantes. Durante el levantamiento de 1857, los rebeldes representaron menos de 0,5% de la población, y aún así aquello fue considerado una amenaza gravísima. Porque si millones de personas comenzaban a unirse y organizarse, los británicos podrían no ser capaces de contener semejante marea. Y mientras todo esto ocurría, el aparato administrativo británico en la India era sorprendentemente pequeño para la magnitud del territorio que controlaba. Solo contaban con alrededor de 6,000 funcionarios civiles, 70,000 soldados británicos y unos 230,000 soldados indios bajo su mando. En otras palabras, eran una minoría ínfima frente a la inmensa población local. ¿Cómo se sostenía entonces ese poder? Con una estrategia tan antigua como efectiva: divide y vencerás. Esta política consistía en fragmentar a la sociedad india en tantos grupos como fuera posible,
forzándolos a competir entre sí por la tierra, los recursos y la influencia. Los británicos no ejercían un control directo sobre todo el subcontinente. También existían los llamados principados, territorios gobernados por príncipes locales. Pero ojo, no todos estos príncipes eran tratados de la misma manera. Algunos recibían privilegios especiales, otros tenían autoridad sobre territorios más pequeños, algunos pagaban tributos menores, y unos pocos podían incluso enviar a sus hijos a estudiar a Gran Bretaña para recibir la mejor educación disponible. Sin embargo, estos beneficios no eran para todos, y lo más importante, podían retirarse en cualquier momento. Así, los gobernantes locales empezaron a competir entre sí por ganarse el favor de los británicos. Eso era exactamente lo que los colonizadores buscaban. La misma lógica se aplicó en distintas capas de la sociedad, incluyendo el ámbito religioso. Cuando los británicos tomaban tierras campesinas y las convertían en plantaciones, contrataban a los mismos campesinos para trabajar en ellas, pero los puestos disponibles eran insuficientes para todos. Entonces, asignaban la tierra a comunidades hindúes o musulmanas, de modo que en cada plantación solo trabajara un grupo. El resultado era inevitable. Una comunidad terminaba luchando por sobrevivir contra la otra, en lugar de unirse para enfrentarse al poder colonial. En algunos casos se llegaba más lejos. Se designaban regiones enteras como territorios de una sola religión, otorgando derechos especiales solo a ese grupo. El ejemplo más claro es Bengala, dividida en dos zonas, una declarada musulmana y otra hindú. La parte oriental de Bengala quedó configurada como una región con mayoría musulmana con más privilegios, aunque los musulmanes eran apenas una mayoría mínima en esa zona. El efecto fue que los habitantes volvieron su hostilidad el uno contra el otro, en lugar de dirigirla contra los verdaderos responsables de su situación, los colonizadores. Esta táctica se repitió a lo largo y ancho de toda la India, separando a hindúes, musulmanes y sikhs, enfrentando unas comunidades contra otras de manera sistemática. Para reforzar la imagen de que los musulmanes representaban una amenaza particular dentro del subcontinente, el ejército británico hacía especial hincapié en reclutar soldados de esa fe. Llegaron a representar cerca de la mitad de las Fuerzas Armadas, aunque en la población general no superaban el 20%. El resultado fue devastador a nivel social. En muchas aldeas hindúes, el único contacto con musulmanes era a través de soldados que llegaban a cobrar impuestos. Así quedaron marcados ante la población local como los ejecutores de la opresión, cuando el verdadero responsable era el sistema colonial que los instrumentalizaba. Esa política profundizó las divisiones sociales más allá de cualquier nivel histórico anterior. Pequeñas disputas que antes se resolvían localmente se convirtieron en conflictos graves y violentos. Y las consecuencias de esas divisiones no desaparecieron con el fin del colonialismo. Siguen presentes hoy en la India, en Pakistán y en Bangladesh. Capítulo 8. El servicio civil de la India. La India es un país enorme, realmente enorme. Estamos hablando de más de 200 millones de personas. Para poner en marcha todas las políticas que hemos descrito, se necesitaba una maquinaria administrativa centralizada y eficiente. Así nació el llamado Servicio Civil Indio, inspirado en el modelo burocrático británico. Este organismo estaba formado por funcionarios que no eran elegidos por el pueblo ni nombrados directamente por el monarca, alcaldes, recaudadores de impuestos, oficinistas y demás perfiles similares. Los empleados de la Compañía de las Indias Orientales fueron integrados en este servicio estatal y quedaron formalmente bajo la dependencia de esa estructura. El gobierno colonial británico heredó la misma obsesión que tenía la compañía: los ingresos. La mayor parte de la riqueza extraída de la India iba directamente al Tesoro de Gran Bretaña, financiando los servicios sociales y el desarrollo económico del Reino Unido. Cuanto más dinero llegaba desde la India, más podía invertirse en mejorar la vida de los ciudadanos británicos, lo que a su vez se traducía en apoyo electoral para los políticos. Era un círculo perfectamente diseñado para beneficiar a la metrópolis. La consecuencia práctica de esto era sencilla y brutal. Lo único que verdaderamente importaba a los funcionarios coloniales era cuánto dinero podían extraer de la población india.
Las evaluaciones de desempeño dentro del servicio civil se reducían, en la práctica, a la cantidad de impuestos recaudados. Cualquier otra actividad reducía las posibilidades de ascenso y, en algunos casos, podía significar directamente el despido. Esta lógica se aplicaba en todos los niveles de la administración. Ni siquiera el gobernador se escapaba. Debía dedicar la mayor parte de su energía a maximizar los ingresos que fluían hacia la metrópolis. El resultado inevitable fue que no se desarrollaron programas eficaces para prevenir hambrunas ni planes de verdadero desarrollo económico. La política colonial se resumía en una sola palabra: explotación. Extraer recursos y mano de obra al máximo posible. Para evitar asumir la responsabilidad por la pobreza generalizada y las hambrunas que se repetían periódicamente, el servicio civil producía toda clase de explicaciones. Se culpaba a la supuesta pasividad de la población local, al exceso de habitantes o a la falta de habilidades prácticas. Se ignoraba cuidadosamente que era justamente la política británica la que agravaba esos problemas estructurales. Al mismo tiempo, el gobierno colonial necesitaba convencer a la opinión pública en Gran Bretaña de que el colonialismo tenía un propósito moral y mejoraba la vida de los colonizados. Para eso surgió lo que podríamos llamar la práctica del trabajo de fachada. Consistía en construir una apariencia de actividad útil mediante procedimientos burocráticos que, en realidad, servían para muy poco. Los funcionarios multiplicaban la documentación, exigían rellenar los mismos formularios una y otra vez, y añadían pasos innecesarios a trámites sencillos, creando una red gigantesca de burocracia que era, en la mayoría de los casos, tan complicada que el ciudadano indio común no podía aprovecharla, aunque en teoría pudiera haberle ayudado. Se argumentaba que la cantidad de documentos generados era evidencia de productividad. En una época en que el periodismo de investigación era prácticamente inexistente, era muy difícil demostrar la inutilidad de gran parte de esas acciones, y las voces críticas eran silenciadas rápidamente. Para ilustrar hasta qué punto este sistema era pura apariencia, basta con el ejemplo de un joven oficial de distrito de 24 años que no tenía ningún conocimiento real del territorio ni experiencia de campo. Sobre él recaían docenas de funciones formales, asistía a interminables reuniones, firmaba documentos, presidía sesiones. Pero su verdadera contribución era una sola: recaudar impuestos y enviarlos a Londres. Mientras tanto, los funcionarios destinados en la India recibían salarios superiores a los de sus colegas en la metrópolis, lo que convertía al subcontinente en un destino atractivo para la pequeña nobleza y la clase media británica que buscaba una carrera rentable. Algunas familias británicas pasaron generaciones enteras en la India, aunque raramente llegaron a identificarse con el país que habitaban. Sus hijos, nacidos allí, estudiaban en escuelas británicas, crecían en barrios anglófonos completamente aislados del mundo indio, y al jubilarse, regresaban a su tierra de origen. Los británicos representaban alrededor del 96% del personal del servicio civil. Había más estatuas de la reina Victoria en suelo indio que funcionarios de origen local trabajando en ese servicio. Al mismo tiempo, se construían barreras sistemáticas para impedir el ascenso de los indios. Se les negaban promociones en el ejército y en la administración pública. Sus sueldos eran inferiores a los de los británicos que ocupaban exactamente el mismo cargo, y con frecuencia quedaban bajo las órdenes de ingleses menos competentes que ellos. Aquellos pocos indios que lograban entrar al aparato colonial solían haber pasado previamente por un proceso de anglización profunda. Habían estudiado en Gran Bretaña, adoptado el estilo de vida británico y comenzado a verse a sí mismos como británicos, no como indios. La mayoría de ellos provenían de la élite india que apoyaba la colonización. A cambio de su lealtad, sus descendientes podían asistir a escuelas británicas y ser criados según los valores de la metrópoli. Uno de los virreyes lo expresó sin rodeos. Consideraba que todos ellos eran caballeros británicos haciendo un trabajo admirable gobernando a una raza inferior.
Para entender hasta qué punto se trataba con brutalidad a los funcionarios locales, vale la pena fijarse en el caso de un candidato indio al que las fuentes mencionan como el señor Chetty. Después de recibir una educación inglesa y estudiar en Oxford, aprobó el examen de acceso al servicio civil con una calificación excelente y fue asignado a trabajar en un distrito. Para poder funcionar entre sus colegas y tejer las redes profesionales informales que permitían hacer carrera, habría necesitado ser aceptado en los clubes sociales donde se cerraban los tratos y se construían los contactos. Pero la comunidad de esos clubes lo rechazó por su origen. Era indio y por eso, a pesar de todas sus credenciales, le cerraron las puertas a la participación real en la política colonial. Como resumió con gran acierto uno de los primeros líderes de la India independiente, el servicio civil indio no era ni indio, ni civil, ni un verdadero servicio. Capítulo 9. La reeducación cultural. Al principio, cuando los británicos acababan de aparecer en el subcontinente, trataban a los indios como socios comerciales en igualdad de condiciones, y en ocasiones incluso como compañeros en relaciones personales y alianzas familiares. Durante el período que va del siglo X hasta finales del siglo XV, las relaciones entre unos y otros fueron intensas. Existían vínculos comerciales duraderos, amistades profundas e incluso matrimonios de carácter político. Pero a medida que las conquistas se fueron ampliando y la dominación colonial se fue haciendo más y más sólida, las actitudes empezaron a cambiar. Cuantos más territorios se apropiaban los británicos, mayor era la presión por extraer riqueza de la India. Y para explotar con eficacia a una población, hacía falta hacerlo sin vacilaciones ni remordimientos. Por eso fueron ascendiendo al poder personas cada vez menos inclinadas a la empatía. Para facilitar el control sobre una población inmensa de cientos de millones de personas, se puso en marcha una campaña sistemática de reeducación cultural. El objetivo era erosionar todo aquello que pudiera suponer una amenaza para la dominación imperial y reemplazar las estructuras locales por otras que sirvieran a los intereses británicos. Aunque resultaba posible dividir a la sociedad y enfrentar a unos grupos contra otros, gobernar a cientos de millones de personas siempre entrañaba el riesgo de que alguno de esos grupos fuera capaz de organizar una revuelta con cientos de miles de participantes, y una sola rebelión podía inspirar la siguiente. Para prevenir una epidemia de resistencia, los británicos intentaron imponer una nueva identidad cultural. Entre otras cosas, destruyeron formas milenarias de gobierno, muchas veces simplemente prohibiéndolas. Las asambleas locales y los consejos de autogobierno fueron reemplazados por administradores nombrados directamente por el gobierno colonial. Esos funcionarios solían estar tan ocupados con la gestión desde fuera que no tenían ni el tiempo ni la capacidad para dirigir de verdad las comunidades locales, lo que provocó la desaparición de un liderazgo efectivo. Con el paso de las generaciones, muchos líderes tradicionales simplemente dejaron de existir. Los británicos también pudieron eliminar a una parte importante de los posibles líderes, arrebatando sus derechos a las mujeres. Implantaron un sistema que las obligaba a depender de sus maridos e hijos, un sistema muy parecido al que existía en aquella época en la propia Gran Bretaña. Sin la supervisión de un hombre, una mujer no podía realizar operaciones financieras importantes, ni siquiera tener una cuenta bancaria propia. En muchas regiones se les quitó el derecho a poseer propiedades de manera independiente. El propietario formal pasaba a ser el marido. Cuando él moría, su esposa e hijas frecuentemente no heredaban nada. Y si una mujer era agredida, el agresor solo podía ser condenado si ella demostraba que no había sido culpa suya. Se daba por sentado que las mujeres provocaban los ataques hasta que no aportaban pruebas de su inocencia. Como resultado, las mujeres tuvieron que empezar de cero para recuperar los derechos humanos más básicos, lo que agravó la fractura interna en la India. Por un lado, los hombres que ganaban mayor control sobre las mujeres, por el otro, las mujeres que luchaban por su autonomía. Además, los británicos podían reducir el número de posibles líderes aprovechándose del sistema de castas indio.
Ese sistema asigna a las personas determinadas ocupaciones y privilegios en función de la casta a la que pertenecen sus padres. La administración colonial consolidó y endureció esas restricciones, dificultando enormemente el movimiento entre estratos sociales. En otras palabras, quien no hubiera nacido en la casta de los gobernantes prácticamente no tenía ningún camino hacia el poder. De este modo, se bloqueó el acceso a cargos de liderazgo a la gran mayoría de los indios. Solo quedaba un grupo muy pequeño que potencialmente podría haberse opuesto a los ocupantes. Para impedir incluso que surgieran esas personas, los británicos desmantelaron las escuelas y universidades indias. Si un indio quería acceder a educación superior, tenía que viajar a Gran Bretaña. Pero ese viaje requería la autorización de las autoridades coloniales, y los británicos se la negaban a muchísimas personas. Sin una base de liderazgo que funcionara correctamente, resultaba mucho más difícil organizar cualquier tipo de resistencia frente al dominio británico. Como consecuencia, las comunidades que durante siglos habían ido acumulando riqueza y experiencia, que habían sobrevivido a la caída y al auge de numerosos imperios, fueron destruidas por la política colonial. En menos de 200 años, la India quedó despojada del legado construido a lo largo de muchos siglos. En última instancia, los británicos provocaron la fragmentación de la India siguiendo líneas religiosas, de casta, de género, regionales, de estatus nobiliario y muchas otras. El liderazgo, los recursos y las instituciones quedaron en manos de los colonizadores. Eran ellos quienes tenían el nivel educativo más alto, la mayor riqueza, quienes mandaban en el ejército, en la policía, quienes gobernaban la administración, controlaban el comercio y los impuestos. Prácticamente todo estaba bajo su control absoluto. La intervención británica transformó la estructura social de la India de tal manera que los colonizadores quedaron situados en la cima de la jerarquía. Así es como transcurrió el proceso de colonización de la India.